Bueno, señores, les agradezco mucho. Hay un comentario que compartí, de Félix Murfa, muy interesante, esa coincidencia histórica que él dice que en el Camagüey está la de Jimaguayú, la de La Yaya y la de Guaymaro. No es porque sea camagüeyano. Esto, bueno, no sé, yo no me acuerdo bien dónde está La Yaya, pero sí es cierto que la de Guaymaro y la de Jimaguayú es ahí. Bueno, la de Baraguá, Gloriosa, está en Oriente. Yo creo que el Camagüey rebelde es una parte importante de la lucha por la independencia de Cuba y también por las luchas antidictatoriales contra Machado, contra Batista. Son momentos de mucha gloria en la historia de Cuba. Y bueno, tenemos incluso el tema de lo que pasó allí en torno al tema de Hugo Matos en 1959. La, la discrepancia que se dio allí, que es muy importante en la historia de la revolución, entre el comandante Hugo Matos, la firma de su carta de renuncia, que en cierta medida, para decirlo con realidad, yo no creo que, que él fue tratado con misericordia, para decirlo de alguna manera, eh, porque si se juzga desde la posición comunista, él sí tiene un grave problema. Si se juzga de posiciones menos cargadas, su acción es una carta de renuncia que bordea o incluso cruza el tema de la sedición porque él no la hace individual. En lo militar tú no renuncias en colectivo. Tú, si eres un militar, tu relación con el alto mando es personal. Tú no montas una acción colectiva. Eso en términos militares se llama sedición. Y a mí me consta porque miembros de mi familia recibieron la invitación a sumarse a la carta de renuncia y que fue enviada por Ubermatos a líderes del movimiento 26 de julio en las villas también. Y eso tuvo repercusiones incluso en la vida política de muchas personas, porque después Ramiro Valdés y otros investigaron a todo el que le habían mandado la carta, incluso los que no firmaron la carta, pero tampoco lo habían informado, para decirlo de alguna manera, por lo que yo conozco. Yo creo que de todas maneras sus méritos como comandante revolucionario y luchador antibatistiano justificaban que a él no lo tuvieran los 20 años esos casi que se sopló de una condena. Y yo creo que, como dice Varela, no hay patria sin virtud ni virtud con impiedad. La misericordia, la piedad debe ser parte del discurso político y de la acción de un país, de un patriotismo como el de Cuba, donde siempre yo creo que hay que crear espacios de reconciliación. O sea, tú me preguntas a mí, no se trata como presenta el relato anticastrista, de la idea de que se trató simplemente de una carta de renuncia. Apenas por renunciar le echaron 20 años. ¿No? Tú deberías decir, o la verdad es, el acto en el cual él incurrió se define militarmente bajo el delito de sedición. Y la sedición no es lo mismo que presentar una carta de renuncia personal. Ahora, del otro lado, yo digo, hubo en el corazón de los líderes, particularmente de Fidel Castro, un espacio a la misericordia, al entendimiento, a la reconciliación, o simplemente a dejarlo que se fuera. Más tempranamente yo creo que no lo hubo y eso yo creo que no luce bien. Es mi manera de decir, este programa se hace con mis ideas y yo he reflexionado sobre eso. He leído el libro de Huermato que contiene exageraciones importantes y he visto otras cosas que yo creo que también demeritan. Yo he conversado con personas que estuvieron en la columna de Huermato y la idea de que Hugo Mato no era un hombre valiente y de que no jugó un papel importante, por ejemplo, en la derrota de la ofensiva batistiana contra el territorio del primer frente de José Martí, es simplemente falsa. Una historia que tome en cuenta lo que pasó allí, yo creo que tiene que reconocer primero la contribución que él hace
como amigo de Celia, como apoyo a la guerrilla, lo que hace cuando viene con el avión, la solidaridad internacional de la cual él es parte, lo que representa como hombre de clase media en el contexto manzanillero y su contribución innegable a la lucha antibatistiana. Ahora, todos los enjuagues, las cosas que se están haciendo, se han hecho después desde el otro lado, no tienen nada que ver con una lectura que no tiene que ser ni revolucionaria ni contrarrevolucionaria, sino postrevolucionaria, generacionalmente, que sea capaz de ver elementos de aquí, elementos de allá, y no a partir de tirar una diagonal en un paralelogramo, sino crear una visión de juicio sobria sobre estos episodios de la historia y la vida cubana. Por cierto, eh, hay muchas contradicciones en el discurso que reivindica un homenaje incondicional a Uber, porque en Camagüey hubo importante fusilamiento a raíz de y juicio revolucionario a raíz del triunfo de la revolución. Y ese sector que con Uber va a ir tomando el camino de la separación bajo la tesis de la revolución traicionada, es en gran parte de los más duros en el momento primero de 1959. Recordemos que el presidente Urrutia era partidario de hacer más fusilamientos que los que estaban teniendo lugar. Y esto está contado en el libro, creo que se llama Cuba traicionada o Cuba, algo de una daga, ahora no me acuerdo, donde está un abogado de apellido Cubas, creo que se llama Mario Cubas, y que cuenta cómo él fue a ver a Miró Cardona, y que Miró Cardona le dice que vaya y hable con Fidel, porque Urrutia quiere declarar persona no grata inmediatamente al embajador Earl Smith, uno que ahora es muy reverenciado por los sectores, digamos, que siguen aferrados al discurso contrarrevolucionario. No quieren hacer un discurso post-revolucionario, quieren hacer un discurso contrarrevolucionario. Se siente en continuidad. Jóvenes, viejos, lo que sea, se siente en continuidad. El caso, por ejemplo, típico es de Eliezer Ávila, cuando él habla de que la CIA, que alguien le dijo que Fidel Castro era el mayor agente de la CIA y que el gobierno norteamericano fue el que más lo favoreció, porque lo que debían haberse intervenido y haberse opuesto a él de entrada. Bueno, hay que recordar en este momento importante que quien primero quiere zumbar para afuera de una patada al embajador norteamericano es Urrutia, que en alguna medida tiene que demostrar su radicalismo. Los que han estado en la lucha clandestina, los que han estado en la lucha en la Sierra Maestra no tienen que demostrar un mayor radicalismo, ni mucho menos. Y Cubas va a ver que era el del bufete que defendía la embajada americana y le dice a Fidel que no, en La Habana Libre, que Smith está dispuesto a irse, que no hay que votarlo y que la idea de votarlo lo que va a hacer es crear mala voluntad en el gobierno norteamericano, y Fidel, que le agradece a Cuba que le diga que él no hizo nada por la revolución, porque Cuba es muy honesto, y va y le dice, mire, yo primero que todo vengo a hablar con usted, yo fui el abogado, yo soy el abogado de los intereses de la embajada norteamericana, y yo primero que todo debo decirle que yo no hice nada porque usted llegara al poder, porque la revolución triunfara, algo así. Y Fidel le dice, te lo agradezco, porque si toda la gente que ahora nos dice que hizo tanto por tumbar a Batista lo hubiese hecho, yo creo que en el año 55 ya estuviésemos aquí en La Habana. Una frase así cuenta a Cuba que le digo. Es una persona de apellido Cuba, no es que sea, cuando digo Cuba es que él es apellido, creo que se llama Mario Cuba, se puede leer el libro a este respecto. Y cuando se dice una cosa así, también yo creo que una visión sobria de aquellos que quieren irle arriba a todo el mundo y que crean archivos y cosas de esas, incluso también me han acusado de ser abiertamente, yo no sé de dónde puede ser, cómo se puede ser abiertamente, la gente que piensa que el FBI aquí está comiendo mierda o algo por el estilo, de ser analista y agente del gobierno cubano abiertamente.
no soy ni abiertamente ni solapadamente. Además, el gobierno norteamericano aquí no está hecho de tontos, ni mucho menos, pero ese vigilantismo macartista sigue ahí presente y se conecta con esto que digamos, una narrativa sobre la historia de Cuba que simplemente no puede ser verdad, porque las cosas no ligan. Y además hay evidencias sustanciales de juicios, los llamados juicios revolucionarios, con las garantías que daban los juicios revolucionarios, con sus virtudes y defectos, eh, y que tuvieron lugar también en el Camagüey, donde era comandante de la guarnición del ejército rebelde, lo que salió el comandante Uber Matos. Entonces, yo quería pasar ya y qué bueno que pasa esto también ahí en Camagüey. Morfa, yo siempre tiro un poco para la villa porque fue donde crecí y es donde me gusta el equipo de pelota y todo eso, pero tengo también, en Oriente viví, fui a pasar mi servicio militar allá y tuve grandes momentos de mis vacaciones, y en el caso de Camagüey debo decirte que los López Calleja, que son la familia mía por parte de padre, llegan a Cuba a través de Nuevita y lo hacen relativamente tardío en 1829. Después muchos de ellos se trasladan a Santi Espíritu, otra rama se va para Pinas del Río, e incluso llegan la persona más importante que yo puedo decir eh, en la familia López Calleja, que llega al puesto de ministro en la Primera República, es ministro de Comunicaciones con Estrada Palma, pero anteriormente hay un momento histórico glorioso cuando un López Calleja salva la vida del general Enrique Loynaz del Castillo, que ha sido denunciado por la conspiración para proclamar el 24 de febrero. Así que gracias por recordarlo. Me imagino que no lo hace en contraste con el heroísmo grandísimo que hubo en Oriente, en Camagüey, en La Villa, en Matanza, en La Habana, donde también es un lugar es el segundo lugar donde yo viví más tiempo de mi vida en Cuba y que la recuerdo con gran cariño, Pinar del Río, etc. Bueno, señores, vamos a hablar ahora de la Constitución de Estados Unidos, que también es un día que vamos a recordar a partir de mañana. Déjenme volver a repetir lo mismo que he dicho, porque no ha llegado ni una sola donación. Si usted puede, darle like, si usted puede, comparta, si usted puede, hágase miembro del canal y así nos hace una donación donde pone el dinero, donde pone la boca y dice: me gusta este proyecto, me gusta lo que se está haciendo, me gusta esta visión, quisiera que se escuchara este punto de vista que trata de hablar con objetividad, más allá de las polarizaciones, por lo menos así lo veo yo. Y si usted puede, bueno, también hágase miembro, suscríbase al canal, que eso no le cuesta, pero puede ayudarnos de múltiples formas. Si usted se conecta después o lo quiere hacer durante el programa, puede también hacer una contribución a través de el correo turilevi@aol.com. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que fue, lo que se celebra mañana, que es el Día de la Constitución Norteamericana, el Día de la Ciudadanía, también se le dice. Yo creo que este es un momento también para conmemorar con mucho interés, dado el número grande de audiencia que tiene nuestro programa entre cubanos americanos y la importancia que tiene en la historia del mundo la Constitución de los Estados Unidos y los documentos que van a ser emitidos después de esta firma para promover su ratificación. Y me estoy refiriendo al documento que se hace llamar los papeles del federalista, donde es una colección de escritos para promover, para argumentar. Esto es como el equivalente a lo que son hoy los podcasts, los programas de YouTube, lo que hicieron los padres fundadores, en concreto Hamilton, Madison y Jay, para promover que el país ratificara la Constitución y relanzar el proyecto que declaró la independencia con el documento aquel, la Declaración de Independencia, en ese mismo lugar en Filadelfia, que escribieron
no solo Jefferson, como muchas veces alguna gente dice, no, el que escribió la Declaración de Independencia, no, la Declaración de Independencia en un acto primigenio democrático fue escrita por comité, le escribió un comité, y hay partes importantes como la sustitución de la idea de life, liberty and property, or state, como lo decía John Locke, vida, libertad y propiedad, por vida, libertad y la búsqueda de la felicidad, donde está la mano, sin lugar a dudas, de John Adams, que es otro de los grandes entre los padres fundadores. Gracias, Mendive. Coño, no te había visto, Mendive. Discúlpame. Pero él dice, él lo tiene, ese es el título del libro, Daga en el corazón, Cuba traicionada, Mario Lazo. Y bueno, dice Félix Morfa, nos dice que la Yaya en Sibanicú, en Camagüey, existió la única sedición de la Revolución Cubana. Sí. Bueno, y él dice que aquí, mira, nos hace una mención de Loinás del Castillo. Pero una de las cosas más grandes que yo creo que yo puedo tener orgullo por mi familia, bueno, esto es una familia que ha participado también en la historia por revolucionaria, también digo yo con orgullo, pero en este caso yo diría una de las cosas que más siempre me enorgullece fue ese pariente mío, creo que es el tío de mi abuelo, que el tío abuelo de mi abuelo, que fue el que ayudó a Loinás a escapar. A mí la figura de Loinás, hablamos primero de Fermín Valdés Domínguez, otro de los que defiende el proyecto martiano y la idea de la separación de lo civil y lo militar en su espacio, pero no entregándole la república, como decía Martí, a que sea el poder civil fuera meramente una secretaría de los generales, es Enrique Loinás del Castillo, un hombre de una entereza muy grande. Esto no es solo, a mí a veces me da risa cuando alguien dice que él era el padre de Dulce María. Dulce María es una gran escritora y todo, pero ella viene ya de una familia con una piedra fundacional muy alta. Y siempre recuerdo, esto es una cosa de General Loinás que no puedo sustraerme de mencionar. Cuando en una ocasión, esto lo leí en un periódico, una crónica periodística, cuando en una ocasión Enrique Loinás de Castillo estaba hablando de Maceo y la vez que él contribuyó a salvar a Maceo en Costa Rica, una persona refiriéndose a Isidro Incera, el que trató de matar a Maceo, se refiere a él como un mercenario y un señor asesino a la paga. El general Loinás, fíjense su altura, fíjense la altura de lo mejor de Cuba, para que se diga que la república va a ser grande porque va a permitir que la gente sean ladrones, bandoleros y como han dicho algunas personas, y que eso debe ser lo más importante a normalizar. No, fíjense si la gente grande de Cuba ha sido grande, que Enrique Loinás de Castillo, cuando le dijeron eso, ahí mismo paró la persona. No, usted no tiene razón para decir eso. Él, que posiblemente fue el que le metió el tiro que mató a Isidro Incera, dice, usted no tiene razón para andar diciendo que esta persona era un hombre, un mercenario y nada de eso. Esa persona creía que salvaba a Cuba de los problemas al mantener a una Cuba española. Tenía un sentimiento por España, sabe Dios por qué motivaciones, pero si usted no sabe ni puede andar diciendo que un hombre que fue y se jugó la vida para matar al que él ve como el ogro en ese momento, que ama Maceo, usted no debe andar diciendo que es un mercenario ni una. O sea, ese respeto por la verdad, ese respeto porque al adversario yo no le digo cualquier cosa, yo no le invento cualquier cosa. Eso que estábamos hablando, por ejemplo, del vicepresidente Vance, a quien yo he recomendado que vean la película basada en su libro, pero que creo que es una barbaridad lo que está diciendo hoy, de que esa mentira que ellos están diciendo sobre que los haitianos inmigrantes, racismo puro, porque además ya se salió completo en unas declaraciones que hizo un hijo de Trump, racismo
puro y duro de decir que se están comiendo los animales allá en Springfield contra toda alternativa de chequear los hechos. Pero fíjese lo que es el hombre con decencia, que él, incluso a aquel que le ha pegado un tiro, él dice, pero en su momento, no lo difamen de lo que no es necesario. Él no era ningún mercenario. Sí, yo creo que eso habla de la grandeza, habla bien de ese tipo de patriotismo. No, yo no creo que la historia de Cuba se puede resumir a un cubano fajado con otro. No creo en eso, te digo que en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que la historia de Cuba tiene páginas gloriosas de la lucha por ser un país independiente y creo, por eso rescato esa idea de Rafael García Bárcena de ubicarse. No se puede ser un gran poder, pero sí se puede ser un pequeño gran país, como lo es Dinamarca, por ejemplo. Dinamarca es un pequeño gran país. Noruega, más allá del territorio que tiene, pero tiene una población, es un pequeño gran país. Holanda, que era el país, por ejemplo, que Rafael García Bárcena hablaba como pequeño gran país. O sea, la idea de pensar eso. Y yo creo que el hecho de que Martí estuviese ahí nos da esa posibilidad en la medida en que nos lo tomemos en serio. Y entonces ahí es donde está. Pero bueno, vamos a hablar del tema este de la Constitución norteamericana y de toda la grandeza que ese evento entraña. Aquí hay que partir de una realidad, y es que las personas que se ponen a hablar y celebrar los Estados Unidos, el gran país que es y todo eso, tienen razón en tanto y cuanto hagan la tarea. En tanto y cuando hagan la tarea de informarse de la verdadera historia de este país y de las concepciones de sus padres fundadores con sus glorias y sus defectos. Esa vuelta de Happy Fall, Happy Fall, Happy Fall el 4 de julio. Y entonces cuando usted ve que dicen y después van a apoyar la política de bloqueo contra Cuba y entonces te justifican que se intervenga en los asuntos internos cubanos, como si, no, pero este país es más grande del mundo y tiene derecho entonces a meterse y hacerle a otro país, imponerle lo que él quiera. No, señor. Si los primeros que dijeron que eran principios universales, ellos nunca dijeron, fíjate, este país tiene mucha tradición excepcional, pero todo lo que se escribió en la Declaración de Independencia no está hecho. Cuando se dice que se va a hablar con la humanidad decente y a darle razones por qué se va a Estados Unidos separar, y hay un preámbulo que ilustra una serie de premisas. Hay el famoso silogismo ese de que todos los hombres son iguales, de que el Estado se crea el gobierno se crea para garantizar derechos inalienables y que cuando el gobierno no los cumple hay que separarse y hay el derecho a hacer una revolución, básicamente. Entre otras cosas, porque dice un gobierno justo tiene que ser un gobierno de los que están ahí. Cuando te encuentras a cubanos que son indolentes y te dicen que gente que ha vivido en los Estados Unidos por 20 años, no, pero ellos vinieron ilegalmente, y si vinieron ilegalmente a votarlo, y que eso es Estado de Derecho, no, si al contrario, en el documento fundador, en la Declaración de Derechos Humanos, dice que el rey, uno de los errores, uno de los abusos que ha cometido, es que ha permitido que haya contingentes de inmigrantes viviendo en este terreno, en este lado del Atlántico, y no los quiere contar. Entonces, antes del Happy Fall, porque no es ni siquiera Happy Four, sino dicen para el 4 de julio, entonces antes del Happy Fall, lo que tienen que hacer es primero tomarse un tiempo para leer, estudiar, ser una ciudadanía educada, porque es una exigencia de las repúblicas. Las repúblicas no se pueden mantener con ignorantes o con personas que juegan a mentir y a hacer inventos como ese, de andar diciendo que se había descubierto que había un carnet de militante del PECUS de Kamala Harris y ese tipo de cosas. O que en Springfield el problema es que la gente se están comiendo los gansos, los perros y los gatos. ¿Okay? Entonces, en este caso, lo que se produce con la Constitución es
una visión mucho más apropiada de la historia norteamericana, que obtiene su independencia, pero entra en un proceso de tránsito a lo que es la creación de la nación norteamericana. Hay toda una teoría, por ejemplo, en relaciones internacionales, que habla del llamado sistema de Filadelfia, donde están los estados que forman luego la Unión Americana, que se consideran que están desde la Declaración de Independencia. La primera referencia a la igualdad en la Declaración de Independencia no es a la igualdad de los hombres, es a la igualdad de estados que son independientes. Se dice, creo que es Independent and Equal Station, se refiere a los estados que hay ahí. Y desde esa perspectiva, ese sistema que el profesor de la Universidad Johns Hopkins, Daniel Dewey, ha llamado el sistema de Filadelfia, con estados que se confederacionan con un mandato que no pueden financiar porque el gobierno central no puede, el Congreso Central, que no tiene una rama ejecutiva ni una rama judicial y que tiene excesivo poder en los estados, está entrando en crisis, pero que tiene el mérito histórico de declarar la unión de las 13 colonias en algo mayor que las colonias por separado y que se llama los Estados Unidos de América y que se crea una cosa que se llama los artículos de la Confederación. Ojalá tuviéramos un editor aquí y pudiésemos ir subiendo material donde sacáramos los grandes patriotas, padres fundadores norteamericanos y lo que representa ese hito histórico que es primero la independencia y después esos controversiales, pero en mi opinión con un balance muy positivo, que son los artículos de la Confederación. Y a partir de los méritos de esa visión patriótica nacionalista que representan Hamilton, que representa James Madison, que representa el patrón primero de toda esta historia, que es el general George Washington, el Cincinnatus de la historia americana, general que lucha por su país, se sacrifica y después retorna a su finca y que va después a la presidencia, preside la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente, y la lleva a término con la Constitución que mañana vamos a celebrar sus, no sé exactamente cuántos años. Mendive, si puedes, sácame la cuenta, de 1787 a 2024. Y entonces de allí se produce un gobierno que va a ser nuevo y que va a ser mucho más fuerte que el gobierno de los artículos de la Confederación, pero también un gobierno limitado. Y ese es un principio donde yo creo que toda persona razonable, escéptica ante los abusos de poder, tienen que reivindicar del liberalismo sano. Y es la idea de que los gobiernos tienen que tener una limitación. Debe haber un gobierno limitado. No puede haber nadie en ningún gobierno que pueda hacer lo que le dé la gana. Y hay que tener chequeos y balances, contrapesos, separación de poderes, cultivo y respeto por la ley. Mendive saca la cuenta y dice que son 347. Y dice Pepe Padrino con razón, y es, por cierto, esa no es la visión solo de los patriotas cubanos, es la visión también de los patriotas de los Estados Unidos. Y fíjate, incluso aquellos que luchan por la descolonización en los años 60, 50, Padrino, como Kwame Nkrumah de Ghana, como Ho Chi Minh, como Jawaharlal Nehru, toda esa gente tiene inspiración en la Declaración de Independencia y en la Constitución norteamericana. Y una de las cosas que ellos dicen, si tú lees la lectura, es una lectura muy interesante, la de Nkrumah, la de Nehru, la del propio Mandela,
la que Fidel demuestra en la historia Masoberá y de la cual también tiene grandes desviaciones en el proceso en el cual él está. Yo he dicho que tiene grandes méritos y también las grandes desviaciones que tiene de ese proyecto, y que es la idea de que la independencia no es condición suficiente, pero sí necesaria, y la autodeterminación para la realización de los derechos humanos. Fíjate, nadie puede decir que porque sea soberano ya terminó el juego. El juego termina con la autodeterminación y el establecimiento del modelo de la Declaración de Derechos Humanos. Pero la resolución 1514 de la Nación Unida, 1960, todo ese proceso se hace también en nombre de los derechos humanos. La soberanía no es un pretexto para violar los derechos humanos, pero sí condición necesaria, indispensable, sobre la cual los derechos humanos se pueden levantar. Yo creo que esto es importante decirlo, y por decirlo también, está en el pensamiento en China muy importante, que es el de Sun Yat-sen, que viene con la idea original de que para construir una democracia en China tiene que pasar, primer paso, la independencia, segundo paso creo que es la dictadura del pueblo, donde hay elementos dictatoriales que tienen que ver con la preservación de la unidad del país frente a los señores de la guerra y otras cosas, y se termina en una transición de un régimen de Estado por derecho, Estado de derecho, desde un liberalismo se va transitando a un sistema cada vez más democrático, no en la idea de hacer toda la carrera, ni mucho menos. Entonces yo creo que esto es importante a ver de este proceso que es la Constitución. La Constitución americana, ya que se conmemora, hay que hablar de sus grandes méritos, y entre sus grandes méritos está esa idea que se ha llamado el Gran Compromiso o el Gran Pacto, donde se discutían dos grandes planes, uno que quería un Congreso unicameral, donde los votos eran por estados, donde cada estado contaba igual, donde la soberanía seguía estando en los estados, partía de la idea de que la convención de Filadelfia se había hecho para enmendar, no para reemplazar los artículos de la Confederación, y que de alguna manera se llamaba el plan de New Jersey. Y del otro lado estaba la posición de Madison, que quería un gobierno. Bueno, del otro lado no estaba la de Madison, del otro lado estaba la de Hamilton. Hamilton quería un estado unitario, donde prácticamente los estados se convirtieran en provincias y el país en general funcionara como una sola cosa, sin federalismo. Quería que la Confederación se volviera un estado unitario. Obviamente, políticamente aquello no había manera de lograrlo. Ahora, al Hamilton presentar esto, hubo el espacio donde Madison presenta el llamado Plan de Virginia, donde lo que se propone es un Congreso bicameral y en el cual las dos cámaras fueran electas por representación proporcional. Frente a eso se produce el compromiso, que se llama el Gran Compromiso, el Gran Pacto, que propone la delegación de Connecticut, por lo cual alguna gente lo llama el Gran Compromiso o el Connecticut Compromise, en el cual se establece el Congreso como un Congreso bicameral, en el cual el Senado es una representación donde están los estados, no se vota por estado, sino que los senadores se eligen un tercio cada 6 años y se produce la Cámara como un lugar que se elige cada 2 años directamente por la población en proporción a la población, aunque vamos a ver que va a haber otro compromiso que va a ser importante también, y es lo que se ha dado en llamar el pacto fáustico de la Constitución, cuando se hace un pacto con el esclavismo de los estados sureños, particularmente de Carolina del Sur y Georgia, donde se decía, si aquí se toca la esclavitud, olvídense que nosotros nos vamos de todo esto. Y bueno, está ese compromiso que es muy importante, el llamado Gran Compromiso de Great Bargain, en el cual se crea esta parte y que ilustra
un nivel de realismo político grandísimo por figuras que eran importantes también en abogar por cambios progresistas, incluidos en algunos casos, como Benjamin Franklin, o el caso de John Adams, que nunca tuvo esclavo, la abolición de la esclavitud, eventualmente. Y esto pasa este primer compromiso que yo creo que es muy importante. Otra cosa que sale de ahí es que ahora se critica mucho, pero es parte de este gran compromiso, es el colegio electoral, que es una institución fundamentalmente republicana, en la cual, en lugar de que el pueblo elija directamente, el pueblo elige directamente por estados en fórmulas que cada estado es capaz de establecer. En 48 estados hoy se elige con el sistema de que el que gana se lleva todos los votos del estado. Hay dos estados, Nebraska y Maine, donde se divide la delegación estatal al colegio electoral y donde han habido en los últimos años, se ha abierto con más frecuencia, no es que pasara por primera vez, porque en 1876 pasó y está el caso de la elección inconclusa de 1800, la elección de 1824, cuando Adams gana la presidencia a través del colegio electoral, pero Jackson obtiene más voto popular. Pero la alta frecuencia que en lo que está pasando es que en Estados Unidos hoy muchas veces, particularmente cuando gana el Partido Republicano, se gana el colegio electoral alguien que es incapaz de ganar el voto popular y eso representa o contiene una sobrerepresentación de los estados rurales, donde en el Senado y en el colegio electoral está sobrerepresentado en términos de población esos estados. Eso es un compromiso también importantísimo y cuando se cuenta a la población hay un compromiso ya que es perverso para los impuestos, pero también para la votación. Esto lo van a denunciar bien los antifederalistas, que tiene que ver con el tema de contar a los esclavos como un 3/5 de una persona. O sea, el número de personas que son esclavos a los cuales no se menciona por ese nombre. La esclavitud no es mencionada en la Constitución, pero cuando se dice otras personas, no se está hablando de personas en abstracto, se está hablando de personas que son esclavos. Y ahí aparece el compromiso de los 3/5, donde yo creo que ya empieza a rebajarse la virtud. Yo no diría el realismo político, porque posiblemente no hubiese habido Estados Unidos si en ese momento no llegan a un compromiso de este corte, pero la virtud del compromiso yo creo que aquí sí adquiere dimensiones fáusticas, ¿no? Pacto con el diablo, que después va a ser importante en llevar al país a la guerra civil. Y el otro compromiso es el compromiso con la esclavitud misma, que es que se llegue a un acuerdo de dejar por creo que son 20 años la trata negrera. Es algo que lo que va a hacer es aumentar el número de esclavos en los Estados Unidos de una manera grandísima. Bueno, aquí alguien me pone en comentario, Juan dice, muchos padres fundadores eran tremendos racistas. Yo creo, mira, la idea de la supremacía blanca era muy común en muchas de las figuras más ilustradas del momento. Lamentablemente esto es así, a pesar de que muchos de ellos, vamos a decir la verdad, alguien como George Washington, como Thomas Jefferson que incluso llegó a tener hijos con la esclava Sally Hemings, lo más probable, un 90 y pico por ciento de probabilidad que sea el caso. Pero la idea del supremacismo blanco es el pecado original de la República Americana y yo creo que tiene que ver muy importantemente con la guerra civil. Yo creo que hay que distinguir esa idea de supremacía con la idea de estar a favor de la esclavitud. El primer draft, el primer borrador de la Declaración de Independencia, Jefferson culpa al rey de haber traído a los esclavos y haber cometido esa gran injusticia. Claro que después
lo quitaron del borrador. Parte del comité fue que los sureños no les gustó que eso estuviera ahí y lo quitaron. Jefferson es una figura bien controversial en ese sentido, porque creo que el corazón y su razonamiento genuino, ilustrado, lo empuja a ir a la posición antiesclavista, pero en la práctica sus consideraciones económicas lo llevan a que incluso al final los únicos esclavos que él libera cuando muere, recordemos que Washington, metido en el corazón del sur, en el estado más grande del momento que es Virginia, libera a todos sus esclavos cuando en su testamento. Es cierto que estando en Filadelfia de presidente, él tenía unos esclavos que se le escaparon y que él mandó a que los buscaran. Creo que al final se le escaparon completo, pero es interesante que él en el testamento él libera a todos. Franklin tiene una posición claramente antiesclavista y llega al compromiso de apoyar la Constitución y defenderla, y apenas 4 años más tarde ya está luchando porque Pensilvania declare la abolición de la esclavitud, lo cual es interesante, pero son temas importantes. Hay un artículo que quiero recomendar que se llama de Annette Gordon Reed, que salió en la revista Foreign Affairs, que se llama The Original Sin, como el pecado original, se lo recomiendo. Hay un libro que ahora se me olvida el nombre, caramba, porque es un libro viejo, al punto que yo lo leí en Cuba. En la comunidad hebrea había un grupo de libros que le dejó en Cuba una persona que a mí me parece que en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no ha jugado un papel positivo, porque ha insistido y cada vez que ha podido ha aparecido del lado de los defensores del bloqueo y todo ese tipo de cosas, que él se llama Michael Cossack. Pero la gente son complejas. Y una cosa positiva que él hizo fue, antes de irse de Cuba, cuando él estuvo de jefe de la sección de intereses en los años de Reagan, hay una señora ahí en la biblioteca de la comunidad hebrea que ya creo que no va tanto, pero que es una gran amiga mía y una persona muy linda en el sentido de que ella enseñó mucho judaísmo a las nuevas generaciones y también compartía la gran tesoro que era la biblioteca de la comunidad hebrea. Se llama Adela Boring, y él le dejó a Adela Boring muchos de los libros que eran de su biblioteca en Cuba. Y uno de los libros que había allí, así que si alguien en Cuba me oye y es de la comunidad hebrea, trate de ir, pregúntele a Adela, porque Adela sí debe saber dónde está, que se llama Milagro en Filadelfia. Y es toda la historia de las dificultades y también de la maravilla, el milagro que fue político para los Estados Unidos, la creación. Mira, búscalo, Mendive, Miracle at Philadelphia. Se llama Miracle at Philadelphia, Mendive, si puedes, y ponlo ahí. Es de una autora. Es un libro que se notaba que en aquel momento ya llevaba años de publicado y que el libro estaba ahí, que es un libro sumamente interesante para entender la teoría política, la maravilla que fue que los padres fundadores refundaran al país en 1787 con la Constitución. Entonces, yo creo que esto es importante a tomarlo en cuenta, celebrar ese momento glorioso de la historia norteamericana con sus virtudes y sus limitaciones, como en el caso de Cuba. Por ejemplo, Juan, tú dices aquí esto de que muchos padres fundadores eran tremendos racistas. Mira, yo cuando veo eso, y que lo dicen una persona que es cubana y que expresa su aprecio, como lo expreso yo, por la grandeza de los padres fundadores de Cuba, los que se lanzaron a la manigua redentora, yo quiero recordar que no en 1787, en 1868, los fundadores de la idea de una Cuba independiente, muchos de ellos también eran esclavistas y muchos de ellos eran racistas, para decirlo con toda claridad. Y hay políticas que se ejecutaron que a veces abiertamente eran racistas u otras que por sus efectos, aunque no eran concebidas racistamente, dejaron atrás a el componente negro tan central en la
afrodescendiente tan central en la República Cubana. O sea, no quiero virarte la pregunta, pero creo que cuando se diga eso de los padres fundadores, también habría que hablar que no tenemos nuestro tejado de barrio. Mira, esa misma, Catherine Drinker Bowen, Mendive, un excelente libro. Yo le recomiendo a todo el que quiera leer. No es un libro que hoy se recomiende mucho. Hay posiblemente libros más actuales, pero ese libro, Mira que la Filadelfia, es un libro que yo le recomendaría a las personas leer. Entonces, yo